La noche se mueve con Edmundo García. La noche se mueve, la noche se mueve, la noche se mueve con Edmundo García. Así, con ustedes la picota cultural, sazonando a los escépticos, deslumbrando a los controversiales, ofreciendo lo mejor en un mundo inseguro que Edmundo García te hace ver diferente. La noche se mueve. Polémica, el mejor resumen noticioso, los principales reporteros de la ciudad, de tú a tú, de reportero a reportero, de cara o cruz. La noche se mueve. Ya comienza. La noche se mueve es presentado por C&T Charters, 17 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Noche se mueve, les saluda Edmundo García. Hoy es miércoles 7 de enero del año 2009, como habíamos estado anunciando desde semanas atrás, y en la noche de ayer habíamos reforzado. Comparece ante La Noche se mueve Carlos Alberto Montaner. Hoy este es un programa alternativo, un programa independiente en la 1210 AM de lunes a viernes entre 9 y 10 de la noche, archivado para revisitación en la página oficial del programa www.lanochesemueve.us. Inmediatamente que termina la entrevista, ahí está el audio. Si usted va, usted busca programas grabados y esta entrevista será transcrita y distribuida en los siguientes días. Aquí está en vivo la presencia, las gracias a Carlos Alberto Montaner por asistir a La Noche se mueve. Buenas noches y gracias, Carlos Alberto. No, gracias Edmundo por invitarme a tu programa. ¿Cómo prefiere de qué va más usted por la vida? Digo, para presentarlo, de escritor, de periodista, de político. A estas alturas, digo yo. Yo creo que de escritor y periodista es lo que más es mi vocación más clara, ¿no? La política ha sido una consecuencia de la situación cubana y de haber vivido toda mi vida en medio de un clima político muy especial, pero mi vocación más fuerte, por supuesto, la de escritor y periodista. Pero cuando usted vio que Vargas Llosa quiso ser presidente de Perú, no dijo, bueno, pues yo también pudiera aspirar a otras cosas, sobre todo en una época en que se hablaba de que los cubanos podrían revertir el transcurso de la historia actual cubana. ¿Alguna vez pensó usted en ser presidente de Cuba? No, yo creé un partido político con el objeto de darle estabilidad a Cuba, si eso hubiera sido posible en algún momento, de tratar de llevar a Cuba lo que yo había aprendido, que fue muy interesante en la transición española. Cómo era posible convertir una sociedad que había vivido, en el caso de España, 40 años bajo el totalitarismo franquista, cómo se convirtió en una democracia. Yo viví eso con mucha ilusión y me pareció que podía ayudar a Cuba en su momento, esto hace casi 20 años, cuando creamos la Unión Liberal Cubana. Que coincidió con la implosión del bloque socialista. Claro, y con empezamos los primeros movimientos, los primeros pasos con la perestroika y con la glasnost, y con debates sobre si era posible la transformación del comunismo, y en la medida en que nos fuimos acercando y cuando efectivamente se produce la caída del muro de Berlín y el comunismo desaparece en Europa del Este, pues lo que hasta ese momento parecía imposible, que era la destrucción de una dictadura totalitaria comunista, se hizo evidente que podía ocurrir y que podía ocurrir en Cuba. Y entonces me pareció que era la gran oportunidad de llevar la experiencia española a Cuba y la experiencia del bloque del Este. Y por eso. ¿Y usted se sintió presidenciable en ese momento? No, realmente no, porque yo no tengo ese carácter ni tengo la necesidad psicológica de ser presidente de nada. Yo soy una persona más bien solitaria, contrario a lo que pueda. Eso mismo decía parecer. Balaguer. Sí, Balaguer era un hombre. Decía eso mismo que usted acaba de decir. Sí, y Balaguer además era un hombre también muy curioso, ¿no? Era un hombre que había sido profesor de instituto, pero yo creo que en Cuba llegará la transición en su momento. Yo creo que hay figuras jóvenes muy importantes y además soy un hombre muy mayor ya, Edmundo, yo tengo ya 65 años. De eso quiero hablar, de esa palabra que usted ha mencionado y de eso que usted acaba de decir, que es la edad. Dicen algunos que le conocen que una de sus obsesiones es su edad. ¿Usted tiene obsesión con la edad? Yo no tengo obsesión con la edad, yo lo que sí tengo es conciencia de mi edad. Yo tengo 65 años, yo no soy un muchacho. Las personas tienen un promedio de vida, los varones tienen un promedio de vida de 75 años, 78 años, y yo sé lo que es la tercera edad y lo que es la cuarta edad, y creo que la política
es para gente, no la política, el ejercicio político muy fuerte es para gente que es más joven. Y yo creo que en Cuba tiene que haber gente de 40, 50 años muy bien preparados y capaces de llevar al país hacia la democracia y hacia la libertad. Cuando usted habla de democracia o de libertad, usted habla de la democracia y del concepto de libertad que se propugna en Miami, en determinados sectores con respecto a Cuba. O sea, usted descalifica por completo todo el sistema que se implementa en Cuba que tiene o no, puede tener errores, puede tener cosas. ¿Usted descalifica totalmente el sistema electoral cubano? Todas las dictaduras comunistas para mí no tienen nada que ver con la democracia, ni la de Cuba, ni Corea del Norte, ni la China comunista, que es una dictadura en este momento capitalista, ni lo que era la Unión Soviética, por supuesto que no. Es decir, y para mí el modelo son los 30 países más prósperos y dichosos del mundo, que son países democráticos, con elecciones periódicas, con múltiples partidos políticos, con prensa abierta, donde la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones, donde el Estado no decide por las personas, y nada de eso ocurre en Cuba. Vamos atrás a la palabra democracia. Vamos a tratar de quitar la etiqueta de una palabra, la etimología, el significado del diccionario. ¿Cree usted que la Revolución Cubana no cuenta con un mayoritario apoyo popular, aún dentro de las críticas, aún dentro de las contradicciones? ¿Cree usted que no hay una base popular mayoritaria que apoya la revolución? Bueno, no solo lo creo yo, lo cree el Partido Comunista, que acaba de realizar el Partido Comunista de La Habana un survey confidencial en la Universidad de La Habana, y encontraron que solo el 8% de los profesores que enseñan en la Universidad de La Habana respaldan el comunismo en Cuba. Y solo el 22% de los estudiantes respaldan ese sistema. 52% de los estudiantes y de los profesores son no solo contrarios al gobierno, son contrarios al sistema, quisieran un cambio de régimen. Esto es ¿Usted cómo tiene ese documento? Bueno, porque yo tengo muchos amigos del mundo igual que tú. Pero, o sea, un documento de este tipo puede ser tan clasificado si es que existe, no es tan y si es que clasificado, arroja estos números. Sí, porque es una encuesta hecha por el Partido Comunista con los comunistas. Y el problema, Edmundo, es que la estructura del Partido Comunista hoy en día en Cuba, el 90% de los comunistas no simpatizan con el curso de la Revolución Cubana y se segmentan de distintas maneras. Ese millón de personas que forman parte del Partido Comunista, que están integrados al Partido Comunista, en su inmensa mayoría o son reformistas o son gente totalmente incrédula que ya no tiene ninguna vinculación emocional con el sistema, y lo que quisieran es un cambio fundamental. Y en muchos casos, que es por donde me llega a mí la información, utilizando a mis amigos españoles que están muy bien informados, es por donde yo sé cómo fue esa encuesta y el resultado tan tremendo que fue para el gobierno cubano saber que solo el 8% de los profesores de la Universidad de La Habana, y en un universo de 25.000 personas, eran simpatizantes de la revolución, y el 52% de profesores y estudiantes quieren el cambio de régimen, cosa que a mí no me sorprende, porque después de 50 años de fracaso, lo lógico es que eso suceda. Carlos Alberto, tengo que confesarle, y no estoy aquí para discrepar con usted, tengo que transmitirle mis experiencias. Yo visito Cuba con frecuencia. Le reconozco que, aunque tengo amigos en La Habana, no tengo ese acceso de que me faciliten ni documentos, ni encuestas, ni siquiera información privilegiada. Simplemente puedo contrastar información. Déjeme decirle, yo veo y respiro en La Habana espíritus que quieren determinadas aperturas, que quieren determinadas cosas. Sin embargo, me sorprende un poco que alguien me pueda decir que la revolución carece del apoyo popular, de gran base popular, sobre todas las cosas. Cuando camino por los barrios de La Habana y veo inquietudes y veo algunas insatisfacciones, pero también veo, o sea, que hay un grupo de cosas que dio la revolución que la gente no las quiere perder. Sí, mira, Edmundo, toda sociedad, cualquier sociedad, se mide por 5 elementos básicos: la alimentación, la vivienda, el transporte, la comunicación, alimentación, vivienda y el agua. Y el agua potable. En esos 5 elementos fundamentales que definen la calidad de cualquier sociedad, el gobierno cubano, a lo largo de 50 años, teniendo la posibilidad de tomar todas las decisiones económicas, con todo el control político, con todos los recursos humanos, ha fracasado. La vivienda no discutirás que es un desastre. La alimentación, no te cabe la menor duda que es un desastre. La comunicación es de nivel haitiano.
El transporte es lo que sabes que es el transporte en Cuba, que es una verdadera pesadilla. Y por último, ¿cuál es el quinto elemento que se me olvidó? Y el agua potable es un gravísimo problema en la sociedad cubana desde el inicio mismo de la revolución, y lo que han hecho es agravarlo. Si ni siquiera en esos 5 elementos básicos que determinan la calidad mínima de una sociedad, ese gobierno de incompetentes ha podido conseguir resolver los problemas, ¿cómo vas a dudar de que la sociedad cubana, en su inmensa mayoría, rechace a una administración, a una gerencia tan torpe como la que tiene el gobierno cubano? Vamos a los 5 aspectos. En la alimentación, Cuba no hay desnutrición. En Cuba, según los índices de las Naciones Unidas y los índices de organismos internacionales, los niveles bueno, miren usted los balseros que llegan aquí. O sea, no hay cubanos desnutridos, no hay cubanos desamparados durmiendo en la calle, no hay cubanos que anden sucios porque no tengan agua, porque se vea que la higiene del pueblo cubano ha disminuido. Problemas con el transporte hay, pero sobre todas las cosas hay otro grupo de valores que yo quisiera saber si usted también los atiende: los niveles de salud del pueblo cubano en comparación con su contexto. O sea, no se trata de comparar a Cuba con esos 30 países, ni con Austria, ni con Bélgica. Cuba en referencia a su contexto geográfico, los niveles de salud, de educación, de instrucción, esos índices. Eso lo mide Naciones Unidas en el Índice de Desarrollo Humano que publica todos los años. Cuba forma parte del grupo de los primeros 67 países, pero no tiene nada que ver con los 30 primeros países en donde hay otros países americanos, independientemente. Dígame qué país. Barbados. La pequeña isla de Barbados. 29, es el número 29. Es el número 29. Yo no tengo la estadística. Pero yo sí. Mejor que Cuba, en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Costa Rica. Y también todo esto es absurdo porque hace 50 años, cuando comienza la revolución, Cuba estaba de acuerdo con esos mismos índices. En aquella época no se publicaba el índice de desarrollo humano, pero las Naciones Unidas sí publicaba otros índices, y la FAO publicaba otros índices, y existe el famoso manual que publicó en 1953 en la Universidad de Harvard. Ahorita recuerdo el apellido, porque tengo el libro físicamente en mi biblioteca, donde se demuestra que Cuba en ese momento era el país número 26 en el mundo, pero era el tercer país de América Latina, junto a Uruguay y a la Argentina. Pero de esto hace 50 años. Y en 50 años, ese país que tuvo, y ese gobierno que tuvo las posibilidades de hacer todo lo que hicieron los grandes países que lograron prosperar. En 1959, Cuba tenía 1/3 más de ingreso per cápita que Chile, y Chile tiene hoy 5 veces el per cápita de Cuba. En 1959 Cuba tenía el doble del per cápita de España, y España tiene hoy 7 veces el per cápita de Cuba. ¿Cómo me van a decir a mí que Cuba es un fracaso desde todo punto de vista? Y la demostración de que Cuba es un fracaso es que, de haber sido durante toda su historia un país receptor de inmigrantes, se convirtió en un país que expulsaba a su clase trabajadora. Carlos Alberto, hay datos, y vamos otra vez a los niveles económicos. Yo he andado a América Latina, usted también. Realmente, el hecho que en Cuba los problemas sociales que se ven en su contexto, usted acaba de citar Barbados, realmente me sorprendió el ejemplo, porque realmente casi nadie habla de Barbados. A mí me encanta el ejemplo de Barbados por una razón sociológica muy importante, porque es la misma composición étnica de Haití. Y mientras Haití es el país más pobre y más desesperado de América Latina, Barbados es el país más exitoso de América Latina, con la misma composición étnica, porque la diferencia entre una y otra comunidad son las instituciones, el respeto a los derechos humanos, la democracia que funciona, el Estado de Derecho, y todo eso existe en Barbados. Y como todo eso existe en Barbados, es el país número 29 en la lista de países que integran el índice de desarrollo humano. Volviendo a los indicadores, Montaner, volviendo a los indicadores que usted mencionaba, realmente cuando yo voy por América Latina, y cuando yo contrasto América Latina con el Cuba, cuando yo veo que en América Latina... ¿Pero qué América Latina? No, le estoy hablando de México, de Brasil, de Argentina, le estoy hablando de Chile, con Chile. Índice, sí, personas desamparadas en Chile. Pero bueno, claro, por supuesto, ¿y en Cuba? No hay desamparados. No hay desamparados, Carlos Alberto. Entonces nadie duerme en las calles en Cuba. No, y esas casas que yo veo cayéndose a pedazos. Mire, esas son casas que le voy a explicar si usted me pide la explicación, muy bien seleccionadas, muy bien mandadas a
a grabar tanto a la prensa acreditada en Cuba como a personas que van allí a cumplir solo ese objetivo. Y usted lo ve en programas de televisión. ¿Por qué, si la situación es como tú supones, que que hay índices de salud aceptables y vivienda aceptable y comida aceptable, ¿por qué las familias se montan en una balsa y se arriesgan a morirse? Porque uno lo entiende en Haití y uno lo entiende en República Dominicana, donde hay un sector que pasa hambre y que vive en una situación muy desesperada, pero de acuerdo con tu descripción, eso no ocurre en Cuba. Están locos esos Carlos cubanos Alberto, que se juegan la vida y que juegan la vida de su familia para escapar de Cuba. Carlos Alberto, no solo Haití, no solo República Dominicana, eso sucede en Argentina, eso sucede en Chile. Perdón. Argentina es un país que sigue siendo un país receptor de inmigrantes, en este caso de bolivianos que van a vivir allí, y muchos argentinos se van a vivir a Europa, mientras otros latinoamericanos más pobres, como los bolivianos y los paraguayos, se van a vivir a Argentina. Carlos Alberto, sucede en México, sucede en el... no sucedía en Cuba hasta 1959. Ahí es donde está el punto, me alegra que llegue ahí. Yo públicamente pongo mi palabra, empeño mi palabra, públicamente ante la prensa y ante la audiencia, a que usted revise las estadísticas del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Te voy a dar un dato de lo más donde aparece que Cuba, después de México, era el segundo emisor de migrantes hacia Estados Unidos. Y te voy a dar un dato más interesante todavía. En 1959, cuando comienza la revolución, en el consulado de Cuba en Roma había 11.000 solicitudes de italianos que querían ir a vivir a Cuba. Y había 35.000 españoles que se querían ir a vivir a Cuba, asturianos, gallegos y canarios. ¿Por qué querían ir a vivir a Cuba? Porque la situación en Cuba era peor que la de España, o porque los italianos querían vivir en Cuba porque la situación en Italia era peor que era mucho mejor que la de Cuba. Pero además siempre fue un país receptor de inmigrantes. Te cuento más. Emisor de migrantes. No, hombre, no, por Dios. No lo digo yo, Carlos Alberto, lo dice el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Y también te dice que en 1959 vivían más norteamericanos en Cuba que cubanos en los Estados Unidos. Es probable, había una clase media norteamericana que se fue asentando y creando determinadas cosas. Bueno, y eso ahora, Estados Unidos era una población de 200 millones de habitantes y Cuba era una población de 5 millones. No tiene importancia. ¿Cuántos norteamericanos viven en Guatemala? Muy pocos. ¿Cuántos viven en Costa Rica? Porque es un país habitable y que es un país con calidad de vida. Muchísimos. Vamos a calidad de vida y a país habitable cuando regresemos a la primera pausa comercial. Una entrevista, como les había prometido, con Carlos Alberto Montaner, con todas las diferencias que tengamos, pero en el máximo marco de respeto. Buenas noches, ya estamos de vuelta. Soy Edmundo García, me acompaña Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, ¿qué mérito le reconoce usted al proyecto social de la Revolución Cubana? Bueno, realmente ¿Qué le reconoce? ¿Qué usted dice? Coño, qué bueno han hecho esto, qué bien, qué maravilla que el pueblo cubano, aunque yo disienta las autoridades cubanas, hayan hecho esto por ese pueblo? Que lo puede decir así categóricamente. El problema es que lo que ha hecho bien el pueblo cubano o el gobierno cubano por el pueblo cubano es lo que ha hecho bien en todas partes del mundo en los últimos 50 años, que es aumentar la cantidad de gente que tiene estudios universitarios. Eso ha pasado en toda América Latina de una manera exponencial. Es mejorar la calidad es decir, no la calidad, sino la extensión de la salud pública, que eso son, y por supuesto el nivel de deporte. Usted lo dice con cierto rintintín. ¿Usted no cree que ahí hay un gran mérito? No, yo creo que mucho más mérito tiene, por ejemplo, en España la salud es pública y es gratis. España es un país del primer mundo. Cuba no se puede. España era un país mucho más pobre que Cuba en 1958. Bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Guerra Civil, no habían superado eso, pero España pertenece geográficamente a Europa. Empezó a pertenecer a Europa en 1973, 1974, cuando terminaron las migraciones españolas y cuando la libertad económica terminó con toda la fantasía del fascismo. Que eso empezó a ocurrir en 1959 y cuando muere Franco ya el país estaba encaminado en dirección de la democracia y la libertad y la prosperidad dentro de la apertura económica y dentro de las libertades y dentro de la economía de mercado, y el país se convirtió en un país muy próspero. Entonces usted le reconoce a Cuba la educación, el nivel de salud. Quiero hacer una salvedad muy importante. No hay persona más frustrada ni más triste que una persona educada que no encuentra que ese esfuerzo que ha hecho por educarse y por formarse le ha traído una vida mejor, que es la desgracia y la tragedia de los ingenieros y de los médicos y de la gente formada en Cuba. En Cuba hay unos 800.000 universitarios. Son los únicos universitarios, los únicos ingenieros en el mundo, los únicos médicos en el mundo
que ni siquiera pueden obtener una calidad de vida de clase media holgada, son los ingenieros y los médicos cubanos y los maestros cubanos, como consecuencia de un régimen que penaliza la creación de riquezas. Entonces yo puedo estar, a mí me parece muy bien que eduquen, yo creo, mira, te diré algo más, todos los regímenes comunistas educaban razonablemente bien, instruían razonablemente bien. Los ingenieros rusos eran muy buenos, los ingenieros checos eran muy buenos, pero el sistema es de una torpeza y de una crueldad tal que hace que esas gentes tan bien formadas no puedan generar riquezas, no puedan mejorar la calidad de vida de ellos ni de sus familias y tengan que emigrar y quieran emigrar. Carlos Alberto, entre otras cosas, esa emigración que yo considero que es una emigración como la cual se produce en el mundo en muchas dimensiones, básicamente económica, existe porque existe un atractivo único para los cubanos diseñado por la política norteamericana, que es que si llegas a los Estados Unidos, a la economía más dinámica y grandiosa del hemisferio, del mundo, si llegas y pones un pie, entonces tú tienes unos derechos excepcionales por ser cubano que te permiten emprender esa vida. Si esos derechos lo tuvieran, o esa posibilidad lo tuvieran, los ingenieros... Todos los días entran miles de mexicanos que aquí, no tienen la posibilidad de adquirir al año y un día una residencia permanente. Pero sí tienen la posibilidad como profesionales de solicitar visas especiales de ingenieros. Carlos Alberto, y de expertos Carlos en Alberto, informática. se cuenta con los dedos duros. Hombre, si tú entras en un hospital aquí te encuentras que todos los médicos son pakistanos y son hindúes. Y me vas a decir que eso no es cierto. Carlos Alberto, se cuenta. O sea, oye, primero, país, hay un atractivo, hay un dispositivo. El país que más profesionales recibe en el mundo es los Estados Unidos. Y la queja del gobierno cubano es que hay un robo de cerebro hacia los Estados Unidos. Pero no es que es la queja. Mire, Estados Unidos, una decisión Carlos libre de la Alberto, gente, Estados Unidos tiene una disposición solo para Cuba, solo para los médicos ¿Y no te parece cubanos. magnífico que eso Déjeme exista? terminar. Pero no te parece muy bueno que eso me parece, la palabra quiere que se la diga, me parece una actitud miserable. A mí me parece que es lo mejor que puede ocurrir y te voy a explicar. Robarle los médicos a Cuba. No le roba a los médicos a Cuba, es una decisión libre de los cubanos. A ninguno le ponen una pistola para que venga aquí. Déjame decirte algo más porque además yo creo que el entrevistado soy yo y me parece muy bien y te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa. Una de las razones por las que la segunda generación de cubanos emigrados a los Estados Unidos tiene un desempeño económico y educativo mejor que la media blanca norteamericana es gracias a que existe la ley de ajuste. Porque gracias a que existe la ley de ajuste, los cubanos pueden integrarse a la sociedad norteamericana rápidamente y no tienen que estar huyendo de la migración. Y lo que me parece a mí terrible es que un gobierno, en lugar de dedicarse a proteger a sus naturales, que es lo que estaban pidiendo los mexicanos, que copiaran la ley de ajuste y se la aplicaran a los mexicanos. Eso es lo que estaba pidiendo el gobierno mexicano, porque eso era lo decente y lo patriótico, proteger a sus nacionales. Entonces me vas a decir a mí que lo decente es perseguir a los cubanos como ilegales. No, lo que hay que hacer es luchar porque la ley de ajuste se convierta en la ley de la nación americana ante la demostración de que funciona con tal eficiencia que la integración de quienes se benefician de la ley de ajuste logra que los cubanos se integren a la sociedad norteamericana exitosamente. Carlos Alberto, eso usted me imagino que le parece romántico. Usted sabe que en Estados Unidos no hay ninguna disposición de facilitarle a ningún emigrante. No, la hay con la hay con los camboyanos, la hay con los vietnamitas. La ley de ajuste dictada en 1966 por el gobierno de Johnson no fue una ley hecha para los cubanos, fue una ley hecha para víctimas de las dictaduras comunistas y entre los que estaban los cubanos. ¿Y tú sabes por qué fue hecha la ley? Porque tú eres muy joven y no te acuerdas. La ley fue hecha como consecuencia de Camarioca, como consecuencia de que el gobierno de Cuba le impuso al gobierno del presidente Johnson la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos de 200.000 personas que el gobierno de los Estados Unidos no las pidió. Fue una imposición de Camarioca y ante esa avalancha de personas el gobierno del presidente Johnson dictó la ley de ajuste cubano. Vamos a la actualidad, que es el tema de los médicos. Estados Unidos, y me gustaría que me permita terminar la pregunta, Estados Unidos ha implementado una ley para los médicos cubanos que estén en servicio exterior puedan inmediatamente obtener una visa como emigrantes, regresar y después se le da inmediatamente
simplemente una visa humanitaria para que traigan a su familia. Esto puede traer otras confrontaciones con el gobierno cubano. Me parece magnífico si los cubanos... ¿A usted le parece bien que los médicos cubanos que estén fuera del país deserten? A mí me parece muy bien que cualquier persona viva donde quiera vivir. A mí también me parece. Entonces, si esa persona, perdóname, si esa persona quiere vivir... ¿Por qué esa ley está hecha para los médicos y no está hecho? ¿Por qué no se aumenta el nivel de cuota de visas para que la gente emigre legalmente, sea médico o no sea médico? ¿Allá hay una discriminación o es que se trata de que Cuba pierda personal médico? Es posible, pero ¿quieres tú perjudicar a los médicos porque ya se perjudican los ingenieros y todos los demás? ¿Por qué no beneficiamos? Es decir, yo quisiera que se beneficiaran todos los profesionales cubanos de una ley parecida, pero si no se pueden beneficiar, me alegro que se beneficien los médicos, porque lo peor sería, eso tú sabes cuál es el razonamiento que tú estás utilizando, el que dice, aquí viene un mendigo a pedirme ayuda, yo no le voy a dar dinero a ese mendigo porque hay otros mendigos que resulta que a los que no les voy a dar nunca ayuda. No, si los médicos cubanos se pueden beneficiar de esas medidas, magnífico, y ojalá que lo extiendan a los ingenieros, a todo aquel que quiera emigrar libremente, porque yo creo en la libertad de vivir donde a uno le da la gana. Yo también creo en eso. ¿A usted no le parece que sería más ético sentarte y tener un acuerdo migratorio serio sin crear un programa exterior especial para que deserte personal médico? Un acuerdo migratorio serio con un país que vacía sus cárceles y sus manicomios y monta en barcos a sus peores delincuentes y los lleva y los manda hacia los Estados Unidos, como pasó en la guerra. Eso es un país serio. Eso usted lo está diciendo de la emigración de Mariel. Claro que lo estoy diciendo. Carlos Alberto, yo lo he oído a usted defender a los emigrantes de Mariel, y sobre todo contrarrestar el argumento que usted acaba de exponer. No, señor, el 15% de los 125,000 de las 125,000 personas, el 15% de las 125,000 personas que vinieron por Mariel eran delincuentes, eran enfermos terminales, eran locos, y además de eso ni siquiera vinieron por decisión propia, sino porque el gobierno cubano los montó en barcos y los sacó de Cuba, los forzó a salir de Cuba. Yo soy un admirador de ese 85% restante de inmigrantes de Mariel, personas decentes que se integraron en la sociedad norteamericana, que lo hicieron exitosamente y que hoy en día tienen un nivel de desempeño económico y social exactamente igual que usted me está hablando de unos 20,000, usted dice que Cuba envió hacia Estados Unidos unos 20,000 personas discapacitadas. No, discapacitadas no, y asesinos y locos, y además... en número de 20,000. Eso fue la cifra que se publicó en su momento, sí. Se publicó que habían unos 20,000. Vamos a pasar a otros temas actuales. Carlos Alberto, le propongo que vayamos un poco a su propia vida. Mire, en la prensa cubana y algunas personas que realmente mantienen un diferendo serio con usted, dicen que usted estuvo vinculado a la inteligencia norteamericana. Jamás en mi vida he estado vinculado yo a la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Usted no fue miembro de la CIA? Jamás en mi vida he tenido nada que ver con eso. Pero lo irónico de todo esto, que eso lo dice un aparato de difamación que durante los 40 años que existió la Unión Soviética coordinó todos sus esfuerzos con el KGB, con la Stasi y con todo el siniestro aparato policíaco que sostenía a las dictaduras comunistas. Ni jamás en la vida he tenido nada que ver con la CIA, ni jamás en la vida he tenido nada que ver con el terrorismo. Usted estuvo en el campo de Fort Benning, en instrucción militar. Jamás en mi vida he estado en Fort Benning. Nunca estuvo en Fort Benning. Yo nunca he puesto un pie en Fort Benning, nunca en mi vida, jamás en mi vida. Yo no sé. ¿En ningún otro grupo militar? Yo he estado en Fort Jackson. Como entrenándose militarmente. Como un soldadito más de los 5,000 soldaditos cubanos que nos integramos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos antes de la crisis de octubre. Eso fue todo, y estuvimos 6 meses y se acabó aquello, ahí se acabó todo, eso fue todo. En Cuba hay un expediente abierto contra usted donde se le acusa de tener una causa pendiente. Eso todas son tonterías del gobierno cubano para tratar de callarme la boca, Edmundo. Eso no tiene ninguna... ¿Usted nunca cometió ningún acto ilegal desde el punto de vista físico dentro de Cuba? No, nunca. ¿Usted nunca puso una bomba? No, jamás en la vida. ¿Nunca ha puesto una bomba? No, jamás en la vida. ¿Ni fósforo vivo en un cine? No, fósforo vivo en un cine. ¿Cómo a quién? ¿A qué persona? Solamente a un demente del 26 de julio como el hermano de Armando Jar, que murió fabricando una bomba, se le puede ocurrir una cosa tan monstruosa como esa. Solamente a aquellos asesinos del 26 de julio que pusieron 100 bombas en una noche, la noche de las 100 bombas, se les puede ocurrir una cosa tan terrible. Solamente a esos tipos que pusieron una bomba en Tropicana y le arrancaron un brazo a una niñita, a una muchachita, aquellos asesinos del 26 de julio podían hacer una cosa como esa. Yo soy una persona que rechazo la violencia y que rechazo el terrorismo y que jamás en la vida me vincularía a una cosa como esa. ¿Usted rechaza las actividades de Luis Posada Carriles?
Yo sí, a mí no me gustan, yo no sé en primer lugar cuáles son las actividades de Luis Posada Carriles, porque Luis Posada Carriles no ha sido condenado. ¿Usted lee inglés? Sí, yo leo ¿Usted inglés. leyó cuando le dijo a Luis Bardach que él había puesto las bombas en La Habana? Y después leí cuando dijo que eso era mentira. ¿Y usted a quién le cree? ¿A Luis Bardach o a Luis Posada Carriles? Bueno, si yo le creo a Luis Posada Carriles cuando dice que sí o cuando dice que no, porque Luis Posada Carriles dijo las dos cosas. ¿Cuándo le cree más a usted a Posada Carriles? ¿Cuando dice sí o cuando dice no? Mira, yo sí te digo algo de una manera muy clara. El gobierno cubano, que durante 40 años practicó el terrorismo, que adiestró a Carlos el Chacal, que convirtió a Cuba en el centro de terrorismo, que adiestró a la ETA, que es uno de los grupos más asesinos, que ha matado 1.000 personas en el país donde yo vivo, en España, es algo que a mí me repugna, como me repugna cuando si unos cubanos volaron un avión y destruyeron un avión en el aire, eso me parece repugnante. Me parece repugnante poner una bomba en un cine, me parece, todas esas locuras son propias de los revolucionarios cubanos, de los revolucionarios salvadoreños, de los revolucionarios nicaragüenses y de toda esa patulea de criminales. Carlos Alberto, el presidente de España, todos los jefes de gobierno español le han dicho que los miembros de ETA en Cuba respondan a un llamado desde Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero pidiéndole a Cuba que reciba a esas personas. El presidente Álvaro Uribe de Colombia ha dicho públicamente que realmente Cuba ha jugado un papel importante en el proceso de paz colombiano. Ningún país, ningún jefe de gobierno... Perdóname un segundo. El gobierno cubano formó a los terroristas de la ETA en la escuela de policía de Argel, en la década de los 60. Lo que me parece asombroso, Edmundo, es que alguien ponga en duda, después de las propias declaraciones del gobierno cubano y de los documentos publicados por el gobierno cubano, que ese gobierno ha tenido una complicidad permanente con los terroristas vascos, con los terroristas irlandeses, con los terroristas de japoneses. ¿Dónde está eso, Carlos Alberto? ¿Dónde está documentado? Bueno, por ejemplo, si te lees el libro de Benemelis, ¿De quién? ¿De Juan Benemeli? Sí, Juan Benemeli primero es un hombre muy inteligente y segundo es un hombre que formó parte de los servicios cubanos y que conoce muy bien. Carlos Alberto, usted lleva mucho tiempo aquí, usted salió de Cuba con 16 años. ¿A usted nunca se le ha ocurrido la idea de que todas esas personas que se presentan en programas de televisión donde usted va, lo que están haciendo es un discurso acondicionado como modo... No estoy hablando de Juan Benemeli, estoy hablando de una gran cantidad de personas... Pero yo sí estoy hablando de Juan Benemeli, que fue un diplomático del gobierno cubano hasta la década de los 80 y tiene un libro extraordinario. Y Juan Benemeli dice que Cuba hace terrorismo. No solo, y Massetti. Y Massetti. Y Massetti no era miembro de los servicios de inteligencia cubanos y no formó parte de eso. Y cuando Massetti dice que él formó parte, ¿y qué no pasa? lo vamos a creer. ¿Y por qué el mundo entero rechaza que Cuba sea un país? No, el mundo entero no rechaza nada. Ese cuento de Uribe, a mí me invitó el gobierno colombiano para enseñarme la transcripción de los discos duros de Raúl Reyes, y había una complicidad bastante clara y que tenía bastante... Pero Uribe dijo en el canal de televisión en el cual usted trabaja, con gran respeto, le dio las gracias al gobierno cubano. También se las ha dado a Chávez. Se las dio al gobierno cubano. También se las ha dado a Chávez porque es un gran político. Con Chávez ha tenido escarceos. Con Cuba no hay una sola declaración de Uribe que no sea de gratitud a Cuba. Bueno, eso es que... ¿Lo dijo en su canal de televisión? Sí, lo dijo en su canal de televisión, pero yo te digo lo que me ha dicho a mí. ¿En privado? Bueno, en privado y no tan en privado. Era una reunión que éramos 14 personas, no era tan privado. Bueno, en público dice lo contrario. Bueno, es posible que en público diga lo contrario porque es el presidente de Colombia y es una persona seria y responsable, pero yo no creo que tú, que eres un periodista bien informado, pongas en duda la complicidad del gobierno cubano con el terrorismo, con el narcotráfico, con las FARC. Eso me parece asombroso. Pues déjeme decirle, Carlos Alberto, con el mayor respeto, lo pongo en duda. ¿Tú lo pones en duda? Sí. Bueno, pues entonces yo creo que tienes un gravísimo problema de información, porque si hay Carlos algo Alberto, si los Estados Unidos, sus agencias de inteligencia, que han estado con una lupa, con un microscopio sobre Cuba siempre, pero es que han publicado los documentos, hubiesen podido probar. Pero perdóname, si es que lo han publicado. ¿Dónde está publicado? Por el Congreso de los Estados Unidos. Que el gobierno cubano tiene responsabilidad en el narcotráfico. Claro, hay documentos publicados por el Congreso de los Estados Unidos. Nadie lo cita. ¿Cómo que nadie lo cita? Lo cito yo y lo citan 40 personas que lo conocen y que además si tú lo pides al Congreso de los Estados Unidos ni siquiera te cuesta dinero, es gratis. Y además y ahí están todas las pruebas de las vinculaciones del gobierno cubano con el narcotráfico, con las FARC. Si el gobierno cubano llegó a aceptarlo y fusiló al señor Ochoa,
tratando de librarse. Carlos Alberto, está como, a mí me parece que seguir tratando de vincular el caso Ochoa, mire, el caso Ochoa tiene un grupo de particularidades y a lo mejor no las sabemos todas. Lo cierto es que Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio Laguardia, Patricio Laguardia, y cuando se separaron, siempre dejaron claro que no tenían responsabilidades, ni Fidel, ni Raúl Castro, ni la alta dirección cubana. Siempre dejaron claro que no había responsabilidad, que no había vínculo. Es que, yo no sé, las imágenes, bueno, aquí dicen ahora esas mismas personas que llegan aquí y que hacen grandes discursos. No, pero no solo eso que tú me estás diciendo realmente me parece sorprendente. Toda la historia de los juicios políticos en donde fusilan a la gente en la Unión Soviética y en Hungría y en Polonia y en Alemania, todo lo que fueron los famosos procesos de Moscú están llenos de personas que se culpan de todos los crímenes y exculpan al gobierno, hasta que después... Y en el caso de Cuba, ni siquiera después. ¿Usted cree que una revolución, un jefe de gobierno de un proceso como el cubano, va a poner en riesgo por 200 millones, por 300 millones de dólares, sí, va a poner en riesgo una nación, sí, por entrar en una actividad ilegal, sí, como el narcotráfico? Sí, lo creo. ¿Usted lo cree? Claro. Vamos a una pausa comercial, regresamos para enfocar la entrevista hacia cómo ve Carlos Alberto Montaner las relaciones Cuba-Estados Unidos a partir de Barack Obama, qué capítulo ve en la posición de los cubanoamericanos y ir concluyendo. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Carlos Alberto Montaner me acompaña en La Noche se Mueve. Yo soy Edmundo García. El presidente electo de los Estados Unidos ha prometido un cambio de política hacia Cuba. Entre ese cambio de política se habla de el permiso para que los cubanos puedan asistir a su familia y viajar. Sin embargo, hay grupos, hay sectores políticos de Miami que reciben mucha financiación y usted es una de las personas que ha abogado por la financiación del gobierno norteamericano a la disidencia. ¿Eso no pone en tema de fragilidad la propia disidencia ser financiada por un gobierno extranjero? Porque la resistencia frente a los nazis fue ayudada por el gobierno de los Estados Unidos y fue ayudada por todas las democracias. Yo creo que eso es la lucha contra Trujillo. ¿Cómo se financió? Se financió con las democracias latinoamericanas que ayudaban. La lucha contra ¿Usted realmente cree que el gobierno cubano, que la revolución cubana, para usted es equivalente con lo que fue la Alemania de Hitler? Hombre, es una dictadura comunista. Pero usted de verdad hace esa comparación. Usted es una persona inteligente y culta. ¿Usted cree que esa comparación cabe? La comparación entre el nazismo y el comunismo. Entre Cuba y el nazismo. No, el nazismo y el comunismo. No cambies las cosas. Es que Cuba, fíjese, el comunismo desapareció en Europa y Cuba está ahí. Y claro, aquí usted apostaba hace 20 años que aquello implosionaba. Pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque las raíces son otras de la revolución. Porque las raíces son otras, tampoco implosionó en Corea del Norte, porque la dictadura es muy violenta, porque no permitió ninguna fisura, porque no permitió que dentro del Partido Comunista se manifestaran todas aquellas personas que efectivamente tenían una actitud reformista y de cambio, como ocurrió en toda Europa del Este. Eso no sucedió en Corea del Norte y no sucedió en Cuba, y como no sucedió en ninguno de esos dos sitios, ahí están esas dictaduras, pero no es porque tengan apoyo popular, ni mucho menos, es porque es una dictadura absolutamente férrea. Usted como conocedor de la historia, usted sabe que Martí estuvo en este país, organizó una guerra sin pedirle un centavo al gobierno de los Estados Unidos. Se lo pidió a Porfirio Díaz. ¿Qué le parece? Que era un dictador mexicano. ¿Y qué le parece eso? Que la guerra del 95 se hizo con dinero de Porfirio Díaz. $20,000 le dio, es decir, 20,000 pesos oro de la época. Y no me voy a meter a refutar eso porque no lo sé. Sin embargo, todo está lo muy que bien en el libro de Rafa Rojas. En el libro de Rafa Rojas. Sin embargo, el que conozco de Cintio Vitier no está. Bueno, quizás Cintio no llegó a eso. Cintio también sabía algunas cosas y otras no las sabía. Pero además de eso, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no ayudara a José Martí, bueno, pues, ni está en el de Jorge Mañás tampoco. Sí, bueno, eso está en la biografía de Mañás. Ni está en el de Márquez Sterling. Está bien, pero está en otro, porque las biografías cambian. Ahora mismo, por ejemplo, y antes de entrar en el programa, hablábamos de un nuevo Carlos Manuel de Céspedes que ha aparecido, que no lo conocíamos y que no está en la historiografía cubana, que es el Carlos Manuel de Céspedes que nos ha enseñado Raúl Menocal en su obra Contramaestre, el Carlos Manuel de Céspedes, que en París tenía unos vínculos que nadie sabía, yo por lo menos no lo sabía y no está en la historiografía cubana. Volviendo, ¿a usted le parece legítimo el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos? Porque fíjese, no es el financiamiento de Estados Unidos, no es que un grupo de cubanos exitosos en sus empresas dedican una cantidad de dinero. Yo creo que fondos federales del gobierno de los Estados Unidos financian a la disidencia interna. Yo creo que las democracias tienen la obligación de defender a los demócratas.
Yo creo que... Eso no le parece platismo, eso no le parece injerencia. No, hombre, por Dios, ¿qué tiene que ver eso con el platismo? Yo creo que Marca Beatriz Roque vaya a la oficina de intereses de los Estados Unidos y vote por el candidato a presidente, ¿le parece bien? Cuando los cubanos ayudaron al ejército de Washington durante la guerra, que llegaron a pagar, ¿te parece eso mal que ayudaran al ejército de Washington y que entregaran todas las joyas cubanas y el dinero, y el gobierno de la colonia española en Cuba ayudara al gobierno de Washington? ¿Te parece mal? Entonces, a mí me parece legítimo. Además, no solo me parece legítimo, me parece moralmente justificable. Cuando las democracias ayudaron a la resistencia española, cuando los socialistas, los socialdemócratas ayudaban a los socialistas españoles que estaban luchando contra Franco, a mí me parecía moralmente correcto. Carlos Alberto. Cuando los demócratas del mundo entero, cuando la democracia venezolana de Rómulo Betancourt ayudaba a los cubanos a luchar contra Castro, me parece muy bien, muy Carlos legítimo. Alberto. Ahora, ¿por qué? Hay otra cosa también, ¿por qué? ¿Dónde está la legitimidad del gobierno cubano en recibir durante 40 años el subsidio soviético y decirle... Usted entenderá la diferencia que hay entre un acuerdo de gobierno a gobierno y un gobierno que financie la oposición y la disidencia dentro de otro país. ¿Usted entiende que ahí hay una diferencia? No, yo no solo entiendo muy bien, sino que quien lo entiende muy bien es el gobierno cubano, que ha planteado el derecho al internacionalismo revolucionario, y quien plantea el derecho al internacionalismo revolucionario tiene que reconocer el derecho al internacionalismo democrático, a que se ayuden los gobiernos. ¿Qué pasa? Que entonces que la disidencia realmente, si esta calamidad que usted dibuja en su proyección sobre Cuba y tiene además estos recursos, ¿qué le pasa a la disidencia que no logra dentro de la sociedad cubana absolutamente ningún protagonismo, más allá de lo que... Bueno, ¿sabe por qué no lo logra? Por los actos de repudio, por la violencia, porque los meten en la cárcel, porque los acosan. ¿Usted cree que gozan de simpatía popular? ¿Usted cree que creo que gozan del respeto popular? ¿Cómo usted lo ha podido constatar? ¿Por qué encuesta? ¿Alguna encuesta como la de la universidad? No una encuesta como la de la universidad, aunque sí hay una encuesta hecha en Cuba por Cuba Barómetro de Darcy Ferrer, que publicó el Herald. Bueno, es que en una sociedad cerrada, Edmundo, las encuestas son las que se pueden hacer. El gobierno cubano no permite que se investiguen y que se pregunten. Esa es una dictadura repugnante donde la gente no puede hablar y donde nosotros tenemos que colegir que lo que sucede en Cuba es parecido a lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en Hungría, lo que sucedía. Y lo que nosotros sabemos es que cuando esas dictaduras cayeron y la gente contó sus experiencias con el comunismo, fueron terriblemente críticos, y lo que nosotros podemos presumir, Edmundo, es que cuando desaparezca la dictadura cubana va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el resto de los países comunistas, que ese pueblo que durante tantos años ha sufrido una dictadura tan incompetente como la dictadura cubana, pues va a contar todo lo que ha sufrido en ese larguísimo periodo. ¿Por qué va a ser distinto Cuba a Alemania o Hungría o a Polonia? Carlos Alberto, usted le ha sorprendido. Bueno, finalmente usted está de acuerdo con el financiamiento de la oposición, ¿está de acuerdo con Radio y TV Martí? Por supuesto que estoy de acuerdo con Radio y TV Martí, como con Radio Free Europe. ¿Tú has visto cómo recibían a los periodistas de Radio Free Europe en Europa después que cayó el muro de Berlín? Pero como verdaderos héroes, porque eran las personas que llevaban la información que el gobierno les negaba. Carlos Alberto, y usted que tiene vocación por la historia, usted nunca se ha puesto a decir por qué en Cuba no sucedió lo que sucedió en Europa del Este. Cuba, ¿cómo usted nunca se ha preguntado? Te lo he dicho 3 veces en este programa. Pero usted nunca se ha dicho cómo un país puede subsistir perdiendo el 70% de sus exportaciones. No, te diría más. Perdió el 70% y no implosionó y no sacó los tanques a la calle. Te diría más, un país puede subsistir matando a 3 millones de personas de hambre, como pasó en Corea del Norte. Pero eso no ha pasado en Cuba. Y ahí está la dictadura cubana. En Cuba se quedaron ciegas 40.000 personas como por la fibra óptica. Cuba pierde el 70% de sus exportaciones, pierde la ayuda, y Cuba no implosiona, el pueblo no se lanza a la calle. Pero ¿cómo se va a lanzar a la calle si es una dictadura militar que controla todos los resortes del poder y que controla todas las instituciones? ¿Dónde está? ¿Cómo se pueden revelar los coreanos del norte? ¿Usted nunca le ha dado por pensar que realmente hay de forma crítica, con posiciones diferentes, dispares, con matices, que hay millones y millones de cubanos que sostienen, que apoyan, que respaldan y que están dispuestos además a luchar por la revolución? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no creo eso? Porque los cubanos no son diferentes a los demás seres humanos del planeta. Y todos los seres humanos
que viven bajo la dictadura, que padecen las consecuencias económicas de una dictadura tan arbitraria como esa, que tienen que sufrir los atropellos de un régimen de partido único y los atropellos de un sistema policíaco, no simpatizan con el sistema en el que viven, porque los cubanos son iguales a los checos y a los polacos y a los alemanes y a los rusos, y no son diferentes, y como no son diferentes también quieren libertad. Edmundo, todos los seres humanos quieren libertad, los cubanos quieren libertad. Yo estoy de acuerdo, Carlos Alberto, pero la libertad comienza, o sea, el concepto de soberanía. Por ejemplo, usted es amigo de Caleb McCarry. Usted se reunió en España con Caleb McCarry. Claro Caleb McCarry es un interventor designado por... O sea, ¿qué cosa es Caleb McCarry? Caleb McCarry es un personaje, es un funcionario. ¿Eso no le parece un interventor, como pusieron uno en Irak? No, señor. O sea, ¿usted se siente cómodo hablando con Caleb McCarry, nombrado para una comisión de transición en Cuba? Me dejas contestarte, te respondo, porque si tú cada vez que empiezo me haces una pregunta, no puedo. Claro que me siento bien. El señor Caleb McCarry es un funcionario nombrado, designado por el gobierno del presidente Bush para coordinar las diferentes agencias que funcionan con relación a Cuba. Y eso no es injerencia. ¿Cómo va a ser injerencia? Eso no es platismo. Bueno, ven acá, y entonces cuando el Departamento de América, que tiene unos funcionarios que se ocupan de los Estados Unidos y de Canadá, y que tienen quien hace la política, eso es injerencia. ¿Usted conoce algún cubano nombrado por Fidel Castro como jefe de una transición en algún país? Sí, como no, yo conozco gente que, claro, conozco interventores, yo conozco, por ejemplo, los que intervinieron en Nicaragua y manejaron el gobierno del sandinismo durante los 10 años que duró el sandinismo, y conozco a los asesores cubanos que están hoy en día en El Salvador ayudando al FMLN a ganar las elecciones, por supuesto, y además, mira, no solo eso, conozco a los cubanos que manejan el gobierno de Hugo Chávez de una manera que jamás los Estados Unidos tuvo una intervención. ¿Cuál? Dime nombre, Carlos Alberto, ¿qué nombre de persona? El embajador de los Estados Unidos ha cambiado 2 veces, el embajador de Cuba en ¿Usted cree que dirige a Chávez? Hombre, por supuesto, ¿tienes alguna duda? Y dirige sí, tengo muchas dudas. Y los 40.000 cubanos. Entonces, Carlos Alberto, puntualizando, ¿usted se siente cómodo con Caleb McCarry? El señor Caleb McCarry, si lo conoce, es una persona encantadora. No lo dudo, pero usted se siente cómodo con ese caballero que para todo el mundo, excepto para... No, para todo el mundo. Es una posición de interventor. No es una posición de interventor, es un funcionario. ¿Y José María Robles? José María Robles, el eurodiputado. Falangista. El eurodiputado. El eurodiputado falangista. El eurodiputado no es falangista, el eurodiputado era demócrata cristiano, perdóname. Ya. No tenían nada que ver con la falange, estuvieron incluso con dificultades con el gobierno de Franco. ¿Por qué me voy a sentir yo? ¿Cuál es el problema con José María Robles? José María Robles, casi como Caleb McCarry, si pudiera plantear una tesis sobre la misma injerencia en Cuba. Pero es que yo creo que tú estás confundiendo las medidas lógicas que tiene que tomar un país que ya ha recibido dentro de la sociedad norteamericana al 20% de la población de su país vecino, que ha estado a punto de tener una guerra nuclear en 1962 por Cuba, que lleva 10 presidentes con conflictos sucesivos con ese país, que lo lógico es que ese país, Estados Unidos, tenga unas políticas para ver cómo se enfrenta con ese problema de Cuba, cómo no se va a enfrentar. Es un problema de responsabilidad. ¿Usted no cree que sería, como mismo está haciendo América Latina, usted no está viendo que el escenario en América Latina ha cambiado de tal manera que si Estados Unidos quiere ganar confianza, ya no en los pueblos, en los propios gobiernos latinoamericanos, tiene que comenzar a resolver su diferendo con Cuba, sin precondiciones y sin injerencia? Estados Unidos no tiene por qué hacer nada de eso con relación. Mire lo que está pasando, mire cuántos presidentes visitan Cuba. Ahí está Bachelet, ahí está Cristina Kirchner, ahí está Correa, ahí está el presidente de México. Así es. O sea, ¿usted no cree que Cuba ha dado una gran respuesta internacional? Yo creo algo mucho más grave, Edmundo. Creo que está pasando algo terrible en América Latina. Y es que América Latina está adoptando aquella posición cínica que tuvo Estados Unidos en la década, durante todo el siglo XX, de ignorar que en un país había una dictadura y tener buenas relaciones con las dictaduras. Aquella política de our son of a bitch que tenían los Estados Unidos con Nicaragua y con Batista es la política repugnante que están tomando esos países, que ya no les importa que en Cuba haya una dictadura, como no les importaba que hubiera una dictadura en Nicaragua, como no les importaba que hubiera una dictadura en República Dominicana. Esa falta de convicciones morales me parece terrible. Que en América Latina el proceso es irreversible. No, por supuesto que no. Eso va a cambiar con las próximas elecciones en Brasil y va a cambiar con las próximas
elecciones en Chile. Usted ha pronosticado varias veces cosas así y no acaban de suceder. Bueno, a veces yo me equivoco muchísimo. Yo además no soy un hombre de certeza, soy un hombre de dudas. Vamos a un punto importante. Usted le llamó a los latinoamericanos perfectos idiotas junto a Álvaro Vargas Llosa. No a los latinoamericanos que suscriben la manera absurda. Y ahora me imagino que esté a punto de escribir el perfecto idiota neoliberal, porque el neoliberalismo en Estados Unidos ha fracasado. No, lo que ha fracasado en Estados Unidos es precisamente la traición de los principios de la democracia liberal. Lo que ha hecho el presidente Bush durante los últimos 8 años es gastar irresponsablemente los recursos del Estado, imprimir moneda de una manera absolutamente descocada, sin que haya una producción detrás que respalde una producción, un aumento de la productividad que respalde esa emisión de moneda, jugar con el valor de los intereses y manejar los intereses y la tasa de intereses de una manera arbitraria. Es decir, lo que ha hecho Estados Unidos es violar los 10 principios básicos del consenso de Washington, que resulta que se escribió en Washington. Pero usted comprenderá o ha comprendido que realmente la intervención del Estado en la economía, si en esta economía lo que hemos visto es que la no intervención o la reducción de la intervención del Estado ha conllevado al fracaso no solo de la filosofía. Usted sigue siendo un neoliberal. No, yo no soy. El neoliberal no existe. El neoliberalismo no existe. Eso es una etiqueta que no tiene sentido. Yo sí sigo siendo un liberal en el sentido europeo de la palabra. Es decir, una persona que cree en el Estado de Derecho, en el gobierno limitado, en que la actividad productiva debe estar en la sociedad civil y no debe ser manejada por el Estado, en que el mercado es muchísimo más hábil que los funcionarios para Carlos Alberto, pero todas esas teorías han fracasado. No, hombre, que han fracasado, por Dios, que han fracasado. O sea, mire lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. Pero ¿cuál es el país de América Latina más exitoso, Edmundo García? Es Chile, que es el país que lleva precisamente las políticas liberales más ortodoxas. Ese es el que no ha fracasado. ¿Cuándo México empezó a salir del desastre? ¿Usted cree en la no regulación de los mercados? Hay 3 regulaciones que son, depende. Hay 3 regulaciones que son básicas. Las regulaciones fiduciarias son clave, porque tú manejas dinero ajeno y tienes que manejarla. Las regulaciones que tienen que ver con el bien común en cuanto a ambiente, a medio ambiente, son unas regulaciones importantes porque afectan a muchísima gente. Pero la mayor parte de las regulaciones, hombre, ya la prueba la tienes en este descalabro económico, que con todas las regulaciones que existían, ninguno de los organismos reguladores que existían en los Estados Unidos, ninguno, fueron capaces de encontrar las barbaridades que estaba haciendo el señor Madoff por una parte, o las barbaridades que estaba haciendo. Porque no había regulación. ¿Cómo que no había regulaciones? Lo que había eran unos pésimos reguladores. Ya me contarás tú. Vamos, esa queda pendiente, Carlos Alberto, se me acabó el tiempo, bueno, gracias. Le agradezco, se sintió respetado y cómodo. Había personas que decían yo jamás esperaría de ti un trato que no fuera respetuoso, además ni tú. Muchas gracias por su participación, Carlos Alberto Montaner. Las gracias a Mar Azul y las gracias a C&T Charter por no poner sus últimos comerciales. Las gracias. Mañana estaremos aquí analizando distintos tópicos, probable que alguna de las referencias con Carlos Alberto Montaner. Mañana estará invitado en la noche Francisco González Aruca. Muy buenas noches y muchas gracias. La Noche se Mueve fue presentada por C&T Charters, 17 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.